Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: Jesucristo está poseído por Belcebú. Por el príncipe de los demonios expulsa los demonios. Él, llamándolos, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede subsistir. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo, está dividido, no puede subsistir, ha llegado su fin. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versos 22 al 30. Un buen testimonio no da ocasión a que el diablo entre en una persona. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 23 de enero, año 2023. Nuestro santo para hoy, San Ildefonso de Toledo, un santo eminentemente mariano. Nace en Toledo, España, y está corriendo el año 607 de la historia del cristianismo. Es monje y también es rector, funda un convento para religiosas, llega al episcopado, se caracteriza por ese tipo de personas de fe, defensoras de la verdad, amantes de la palabra y un mariano por excelencia, desbordantemente mariano, amor a la Santísima Virgen María, conocimiento profundo de la Virgen María. Nuestro santo San Ildefonso de Toledo. Un buen testimonio no da ocasión para que entre el diablo. Eso es muy cierto. Cuando hay buen testimonio, cuando se cuenta con la gracia de Dios, cuando se vive según el Espíritu de Dios, es muy difícil que el diablo entre y desbarate el asunto. La obra de Cristo habla por sí misma. El testimonio de Jesucristo, él mismo se defiende con su manera de ser. No necesita dar tantos sermones una persona de testimonio. Fue suficiente hacer preguntas. Esa es otra manera de entrar a defender lo que uno cree y lo que uno es. Basta con una pregunta corta, como hizo Jesucristo. Lo están acusando de que él está poseído por Belcebú. ¿Y quién es Belcebú? El príncipe de los demonios. Y él se defiende muy facilito. Dice: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si usted dice que yo saco demonios porque soy amigo del príncipe de los demonios, la pregunta del millón sería: ¿cómo puede Satanás sacar a Satanás? Pregunta Jesucristo. Ese es nuestro tema para hoy. El tema de un buen testimonio, una buena vida cristiana, un buen ejemplo en la comunidad para cuando entre el diablo a atacar. ¿Y quién es el diablo? El diablo es la persona que le tiene bronca a usted, que le tiene odio, que le guarda rencor, que se siente envidioso, que tiene un complejo que se llama inferioridad. Entonces ataca y ese se llama diablo. La obra de Jesucristo habla por sí misma. Es la obra de alguien que ya había sido anunciado desde el profetismo de Israel. Es la obra admirable, es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, y cuando no se cree en él como Mesías, se le puede tildar de que está loco, de que alguien que no está en sus cabales, diría el Evangelio, alguien que es amigo del príncipe de los demonios, o el extremo, que tiene un pensamiento diabólico. La cosa se pone como seria. Muchos ataques seguidos a Jesucristo por dar testimonio de su Padre Celestial, por instaurar el reino de su papá, por decir la verdad,
pero tiene con qué defenderse y tiene una defensa muy buena que se llama el buen testimonio de vida. No da ocasión para que te tumbe el diablo. Cuando alguien demuestra que tiene el poder para sacar demonios, para terminar con el mal, eso es normal que aparezcan las controversias. Aparece un complejo, aparece un ataque, aparece algo que se llama envidia, es la inmadurez de la personalidad. Es un complejo de inferioridad. Es decir, esa persona tiene el poder de sacar demonios y yo no lo puedo hacer. Entonces tampoco, como yo no lo puedo hacer, entonces entro y lo ataco. Eso es lo que se llama la controversia. Es normal que aparezcan las controversias, el conflicto, la persecución e incluso declarar que esa persona está poseída por el diablo, que está loco. Es exactamente lo que se le ocurrió a los escribas y a los intérpretes profesionales de la ley en la sinagoga judía, calumniar a Jesús de Nazaret, y la mejor forma de sostener la calumnia era dándole crédito a Belcebú o a Satanás, que según la Biblia es el príncipe de los demonios. La mejor respuesta contra la persecución o una controversia es el buen testimonio, el testimonio firme planteado por Jesús de Nazaret. ¿Quién es el único que tiene el poder de acabar con el demonio? Pues se supone que es Dios. ¿Existirá alguien por encima de Dios que pueda acabar con el demonio? No, Señor, no existe. La respuesta correcta es no existe. Solo Dios tiene el poder. Además hay una señal evidente de que ha llegado el reino de Dios, es que el demonio ya salió. Si el demonio estaba bailando y creyó que él era el príncipe y el que mandaba en la sociedad, se le terminó el baile cuando llegó el Hijo de Dios. Hay que buscarlo allá, en ese capítulo 11, verso 20 del Evangelio según San Lucas, el demonio. El demonio es toda esa cantidad de gente que te envidia, que te fastidia, que te persigue, que te quiere el mal, que logra convencer a una persona y dañarle la vida a una persona siendo muy joven y entonces la ataca. Pero si la persona no ha madurado y no entiende este evangelio de hoy, cómo Jesús se defendió y con una pregunta solamente entró a debatir el buen testimonio, entonces la persona no está preparada para la vida. Le falta más madurez, entender que el demonio son todas aquellas actitudes inmaduras, precipitosas, de personas que atacan a las demás personas. Alguien que no puede creer en el poder de Dios o no acepta el poder de Dios, lógicamente que no puede entender toda esta polémica. El pecado contra el Espíritu Santo. Hay un pecado en la Iglesia Católica, hay un pecado que está en la Biblia, está en la Santa Biblia. Es un pecado que se llama el pecado contra el Espíritu Santo, porque es como el pecado contra el Espíritu Santo es como un estado psicológico tan alto de una persona que llega a creer que no existe Dios. Como no existe Dios y no cree en el poder de Dios, la existencia de Dios, la gracia de Dios, por eso se llama pecado contra el Espíritu Santo. Si usted ya no cree en eso, ¿quién le puede dar la mano? Esa es como la pregunta. La Biblia dice, se le podrá perdonar cualquier cosa a una persona, menos un pecado contra el Espíritu Santo, porque limita a la persona. Combatir el pecado es imposible para quien está lejos de la gracia de Dios cuando no acepta a Dios. ¿Hay alguien que tiene que aceptarle esa realidad? Muy bueno el Evangelio para hoy lunes 23, para ponernos a pensar en esa posibilidad. Preocúpate mucho por dar un buen testimonio, por creer en Dios, por dar testimonio de la gracia de Dios, y todos los que te ataquen, todos los que te tengan envidia, todos los que te persigan, nunca lo van a lograr porque el diablo tiene su límite y el límite se llama la gracia, el poder y la misericordia de Dios.
Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.